Volvió a casa antes de tiempo para sorprender a su esposa. En cambio, escuchó a su madre intentando borrar a su hijo por nacer del apellido familiar. Julian Whitmore se detuvo en el pasillo de mármol de la mansión, todavía con la maleta en la mano. No le había dicho a nadie que regresaba. 3 noches de reuniones de negocios le habían dejado la camisa arrugada, los ojos cansados y el corazón cargado de culpa. Solo quería encontrar a su esposa, Clara. Quizás abrazarla. Quizás pedirle perdón por haberla dejado sola demasiado tiempo. Entonces escuchó la voz de su madre a través de la puerta entreabierta del salón. Si ese bebé nace bajo este techo, dijo Margarita Whitmore con una frialdad que cortaba el aire, me aseguraré de que jamás lleve nuestro apellido. Julián se quedó paralizado. Dentro del salón, Clara estaba de pie junto al sofá pálido, con una mano apoyada protectoramente sobre su vientre embarazado. Su rostro parecía tranquilo, pero sus dedos temblaban contra el tejido de su vestido azul. Puedes borrar mi nombre de tu puerta, dijo Clara en voz baja, pero no puedes quitarme a mi hijo. Margarita soltó una risa seca. ¿Tu hijo? Querrás decir la mejor trampa que jamás le tendieron a esta familia. El puño de Julián se apretó sobre el asa de la maleta. La luz dorada de la tarde se derramaba por los ventanales altos, pero la habitación se sentía como una jaula. Sobre la mesa de centro había un sobreabierto, papeles legales y un bolígrafo de plata colocado con precisión junto a ellos. Firma, ordenó Margarita. Vete hoy. Toma el dinero. Desaparece con dignidad. Clara miró los papeles. Luego miró a la mujer que le había sonreído durante meses delante de Julián. Y por primera vez, Julián comprendió. Su hogar no había estado protegiendo a su esposa. La había estado destrozando. Margarita Whitmore no levantaba la voz. Y eso lo hacía todo peor. Su crueldad no llegaba como un trueno. Llegaba como el hielo. Estaba de pie junto a la mesa de cristal, impecable en su vestido color crema, con perlas sobre la garganta y el cabello plateado recogido con tanta perfección que ni un solo mechón se atrevía a moverse. Frente a Clara reposaba el sobreabierto, el acuerdo legal, páginas blancas con tinta negra, y el bolígrafo de plata colocado al lado como si fuera un cuchillo. Julián seguía en el umbral, sin poder respirar. Firma, repitió Margarita. Clara no extendió la mano hacia el bolígrafo. Sus manos permanecieron sobre su vientre. El bebé se movió bajo su palma, una pequeña patada, suave y privada, como si incluso el niño supiera que la habitación se había vuelto peligrosa. Margarita se inclinó hacia adelante. Hoy abandonas esta casa. Sin escenas, sin periodistas, sin ningún drama emocional. Tocó el documento con una uña pintada. Recibirás suficiente dinero para empezar en otro lugar. Un apartamento decente, atención médica, privacidad. Clara miró los papeles. Luego levantó los ojos. ¿Privacidad? Preguntó. La sonrisa de Margarita era delgada como una hoja. Dignidad. Clara soltó una risa pequeña y quebrada. No fue estruendosa. No fue dramática. Pero atravesó a Julián más profundamente que cualquier grito. ¿A esto le llamas dignidad? El rostro de Margarita se endureció. Yo lo llamo misericordia. Julián miró las páginas desde el otro lado de la habitación. No podía leer cada línea, pero vio suficiente. Residencia separada. Confidencialidad. Renuncia a reclamaciones futuras. Protección de la reputación de la familia Whitmore. El estómago se le revolvió. Esto no era una madre perdiendo el control. Esto estaba planeado, preparado, aprobado por abogados. Margarita no había insultado a Clara en un momento de rabia. Había construido una puerta de salida silenciosa y estaba tratando de empujar a la esposa de Julián por ella antes de que él regresara. Clara tomó un lento respiro. Durante meses había estado de pie en cenas familiares mientras Margarita le corregía las palabras delante del personal. Había sonreído en almuerzos familiares donde las tías adineradas se reían de sus vestidos sencillos. Había estado sola en esa mansión, cargando al hijo de Julián, mientras cada habitación le recordaba que solo era bienvenida si permanecía callada. Ahora el silencio había terminado. Me sonreías delante de Julián, dijo Clara. Me llamabas cariño. Me tocabas el hombro cuando había invitados mirando. Los ojos de Margarita se entornaron. Clara miró el acuerdo. Pero cuando él se iba, calculabas el precio de mi desaparición. El salón quedó inmóvil. Incluso el lejano sonido de los platos en la cocina pareció desvanecerse. Margarita se irguió.
Eres una mujer joven que no comprende el tamaño del mundo al que entraste. Los dedos de Clara se tensaron sobre la tela suave de su vestido azul pálido. No, dijo en voz baja. Ahora lo entiendo. Margarita empujó el bolígrafo más cerca. Entonces sé inteligente. Clara miró el bolígrafo. Por un momento terrible, Julián pensó que podría tomarlo. No porque estuviera de acuerdo, sino porque estaba agotada. Porque la humillación puede volverse pesada cuando nadie ayuda a cargarla. Porque una mujer puede ser valiente y aún así sentirse sola. Clara extendió la mano hacia la mesa. Julián dio un paso adelante. El suelo crujió bajo su zapato. Las dos mujeres se giraron. El rostro de Margarita fue el primero en cambiar. Una expresión de shock lo cruzó, luego desapareció detrás del control. Julián, dijo ella, como si él simplemente hubiera llegado temprano a cenar. Ya estás aquí. El rostro de Clara se puso pálido. No de alivio. De vergüenza. Eso lo destrozó. Julián miró los papeles. Luego el bolígrafo. Luego a su madre. Su voz salió baja. ¿Qué es esto? Margarita entrelazó los dedos. Una conversación difícil en la que no se suponía que debías entrar. Julián soltó la maleta. El sonido retumbó por toda la habitación. No, dijo. Esto es un contrato para hacer desaparecer a mi esposa embarazada. Clara bajó los ojos. Y en ese pequeño gesto, Julián finalmente vio la verdad. Esta no era la primera herida. Solo era la primera en la que él había llegado a tiempo para presenciar. Clara no lloró. Eso fue lo que más asustó a Julián. Estaba de pie en el centro de ese salón perfecto, rodeada de suelos pulidos, ventanas altas y muebles que nadie debía tocar demasiado fuerte. Una mano sobre el vientre. La otra colgando a su lado, con los dedos apretados en un puño tan tenso que los nudillos se le habían puesto blancos. El bolígrafo de plata de Margarita seguía sobre la mesa. Esperando, igual que toda la familia había estado esperando que Clara desapareciera. Julián dio otro paso hacia adentro. Clara, dijo suavemente. Ella no lo miró. Sus ojos permanecían fijos en Margarita. Por primera vez desde que Julián había entrado, la sonrisa de Margarita se desvaneció. No del todo. Solo lo suficiente para que la máscara se resquebrajara. Los dos deberían calmarse, dijo Margarita. Esto todavía puede manejarse en silencio. Clara asintió despacio. En silencio, repitió ella. Su voz era baja, pero cada palabra caía con peso. Eso es lo que querías desde el principio, ¿verdad? Cenas en silencio, insultos en silencio, reglas en silencio, vergüenza en silencio. La mandíbula de Margarita se tensó. Julián miraba a las dos mujeres, y cada frase abría una puerta que se había negado a ver. Clara se giró ligeramente hacia él, pero sin mirarle a los ojos. ¿Sabes cómo suena el silencio en esta casa, Julián? Él no respondió. Clara continuó. Suena a tu madre corrigiéndome delante del personal mientras todos fingen no escuchar. Suena a tus familiares riéndose de mi vestido mientras tú miras el teléfono. Suena a mí diciéndote que no me siento bien aquí, y a ti respondiéndome que solo necesito tiempo para adaptarme. El rostro de Julián se quedó inmóvil. El recuerdo lo golpeó en fragmentos. Mesas de cena, sonrisas pequeñas, los ojos bajos de Clara. La voz suave y cruel de su madre disfrazada de preocupación. Él había estado allí. Había escuchado suficiente. Solo había elegido la paz sobre la verdad. Margarita se acercó a la mesa. Ya es suficiente, dijo. Clara la miró. No lo es. La habitación cambió. No de forma ruidosa, no de repente, pero algo se transformó. Clara extendió la mano hacia el acuerdo. El aliento de Julián se cortó. Margarita la observó con satisfacción, convencida de que había ganado. Pero Clara no tomó el bolígrafo. Tomó los papeles. Página por página, recorrió con los ojos el contrato que había sido preparado para quitarle su propia vida. Sus ojos se deslizaron por las cláusulas sobre confidencialidad, separación, dinero, reputación. Luego volvió a dejar las páginas sobre la mesa con las manos firmes. No voy a firmar esto. El rostro de Margarita se agudizó. Estás cometiendo un error. Clara finalmente se giró del todo hacia ella. No, dijo. El error fue pensar que vine aquí para que me compraran. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Julián las sintió en el pecho. Margarita soltó una risa fría. Llegaste a esta familia sin nada. La mano de Clara se movió hacia su vientre.
Llegué con yo misma. Margarita se acercó un paso. Puedes ser expulsada de esta casa. Sí, dijo Clara. Puedes borrar mi nombre de la puerta. Su voz temblaba ahora. Solo un poco. Pero no retrocedió. Puedes contarles a tus amigos que nunca fui suficiente. Puedes redactar papeles. Puedes llamar a abogados. Puedes pararte en este hermoso salón y pretender que el dinero te convierte en Dios. Se detuvo. El bebé volvió a moverse bajo su palma. Clara tragó saliva. Pero no puedes quitarme a mi hijo. Julián cerró los ojos. Las palabras rompieron algo dentro de él. No porque fueran fuertes, sino porque eran verdad. El rostro de Margarita palideció de rabia. Ese hijo pertenece a esta familia. Clara negó con la cabeza. No. Este hijo pertenece al amor, no a un apellido. Por primera vez, Margarita no tuvo una respuesta rápida. Afuera, por las ventanas altas, la tarde caía sobre la ciudad. La luz dorada se desvanecía en azul. Dentro de la mansión, todo parecía caro, controlado, intocable. Pero Clara estaba allí, con un vestido azul sencillo, agotada y embarazada, enfrentando a la mujer que había intentado borrarla. Y no se movió. Julián miró a su esposa como si la viera por primera vez. No frágil. No indefensa. No la mujer callada que todos habían confundido con alguien débil. Clara había estado sola durante meses. Y ahora, por fin, estaba de pie ante todos ellos. Julián quería llegar hasta Clara. Quería decirle que lo sentía. Quería prometer allí mismo, en ese salón hermoso que de repente se había vuelto insoportable, que todo sería diferente. Pero Clara dio un pequeño paso atrás. Apenas fue algo. Solo el desplazamiento de su pie sobre el suelo pulido. Aún así, Julián lo sintió como una puerta cerrándose. Margarita también lo vio. Y como siempre, usó la herida antes de que nadie pudiera cubrirla. ¿Lo ves?, dijo Margarita, con la voz suave de nuevo. Ya ha empezado. La voz temblorosa, los ojos heridos. Lo siguiente será llorar y contarte que sufrió en silencio porque te ama. Julián se giró hacia su madre. Basta. Una sola palabra. Fría, afilada, del tipo que él usaba en las salas de juntas cuando millones estaban a punto de perderse. Pero Clara cerró los ojos. No de alivio. De dolor. No le hables así por mi culpa, dijo ella en voz baja. No ahora. Julián la miró fijamente. Clara, acabo de escuchar lo que te dijo. Clara finalmente lo miró a él, y la tristeza en sus ojos golpeó más fuerte que cualquier acusación. Lo escuchaste porque llegaste temprano a casa, dijo. No porque preguntaras. El salón quedó en silencio. El aliento de Julián se cortó. La voz de Clara se mantuvo suave, pero no cedió. No me escuchaste cuando dejé de hablar en la cena. No me escuchaste cuando tu madre me corregía delante del personal. No me escuchaste cuando tu tía se reía de mi vestido y yo estaba allí sonriendo como si no doliera. El rostro de Julián se tensó. Los recuerdos comenzaron a surgir, uno tras otro. Una cena familiar bajo la cálida luz de la araña. Clara moviendo la comida por el plato. Margarita diciendo, cariño, así no se pronuncia. Todos riendo suavemente. Julián sonriendo también, porque parecía más fácil que incomodar la velada. Otra noche. Clara de pie frente al espejo con un vestido sencillo, preguntando, ¿crees que esto está bien? Y Julián distraído por los mensajes del teléfono, respondiendo, está bien. Solo intenta encajar esta noche. Las palabras regresaron como una bofetada. Clara tocó su vientre y continuó. No me escuchaste cuando te dije que me sentía sola en esta casa. Me dijiste que se me pasaría. Julián bajó los ojos. Eso también lo recordaba. Estaba haciendo la maleta para un viaje. Clara se había quedado de pie en la puerta de la habitación, pálida y cansada, con una mano en el marco. Creo que a tu madre no le caigo bien, había dicho ella. Y él la había besado en la frente sin dejar de moverse. Es intensa, había respondido. No te lo tomes de forma personal. No te lo tomes de forma personal. Como si la humillación fuera un malentendido. Como si la soledad fuera un estado de ánimo. Como si su esposa hubiera pedido consuelo y él le hubiera entregado una excusa educada. Julián tragó saliva con dificultad. No lo sabía, susurró. La boca de Clara tembló. Luego asintió. Lo sé. 2 palabras. Simples. Devastadoras. No lo perdonaban. No lo acusaban. Decían la verdad.
Él no había sabido porque no saber había sido más cómodo. Margarita cruzó los brazos. Esto es exactamente lo que quiero decir. Está convirtiendo tu culpa en un arma contra ti. Julián miró a su madre, pero por primera vez su voz sonaba distante, pequeña, casi impotente. Porque las palabras de Clara habían abierto algo dentro de él. Veía la mansión de manera diferente ahora. No como un hogar. Como un escenario. Un lugar donde todos conocían sus líneas. Margarita interpretaba a la madre elegante. La familia interpretaba a la vieja aristocracia respetable. El personal miraba hacia otro lado porque había aprendido a sobrevivir. Y Clara, embarazada y sola, había sido obligada a interpretar el papel de la agradecida. Julián también había interpretado el suyo. El esposo ocupado. El hombre que creía que el silencio significaba paz. El hombre que llegaba a casa después de que el daño ya estaba hecho y lo llamaba amor. Se acercó a Clara de nuevo, esta vez más despacio. Te fallé, dijo. Clara miró hacia otro lado. Su mano se deslizó suavemente por su vientre. Nuestro hijo no necesita una mansión, dijo. Necesita un padre que no llegue después de cada humillación. Julián quedó paralizado. Detrás de él, Margarita no dijo nada. Por una vez, no tenía nada que decir. Porque la verdad había entrado finalmente a la habitación. Y había llegado a través de la mujer que todos habían creído demasiado callada para pelear. Julián todavía intentaba respirar cuando lo notó. El collar. Un pequeño colgante de concha marina antigua descansaba sobre la garganta de Clara. Su superficie estaba tallada con líneas finas como rayos de sol. Clara lo había llevado antes, muchas veces. Julián la había visto tocarlo cuando estaba nerviosa. La había observado metérselo bajo la blusa cuando alguien preguntaba de dónde venía. Pero nunca lo había mirado de verdad. No hasta que su madre lo hizo. Los ojos de Margarita cayeron sobre el colgante. Solo por un segundo. Pero Julián lo vio. El color abandonó el rostro de Margarita. Un destello de miedo, rápido, silencioso, desaparecido casi antes de existir. Cualquier otra persona lo habría perdido. Pero Julián había pasado años en salas de juntas leyendo los pequeños movimientos de personas poderosas. Una mandíbula que se tensa, una pausa antes de una mentira, un parpadeo sostenido demasiado tiempo. Su madre le tenía miedo a ese collar. Clara también se dio cuenta. Sus dedos se cerraron alrededor del colgante. Margarita se irguió como si alguien hubiera jalado un hilo a través de su columna. ¿Dónde conseguiste eso?, preguntó. Su voz sonaba diferente ahora. No cruel, no controlada. Afilada. Expuesta. Clara bajó la mirada hacia el colgante en su mano. Era de mi madre. El salón pareció enfriarse. Julián miró a Clara y luego a Margarita. ¿Por qué importa eso? La expresión de Margarita se recompuso en un instante. La máscara elegante regresó, pero no perfectamente. Algo se había agrietado detrás de ella. No importa, dijo. Simplemente me parece curioso. Los ojos de Clara se entornaron. ¿Curioso? Margarita levantó el mentón. La gente suele elegir símbolos para parecer más importante de lo que es. El rostro de Clara cambió. No fue rabia primero. Fue dolor. Dolor antiguo. Mi madre no se preocupaba por parecer importante, dijo Clara. Margarita no respondió. El pulgar de Clara se deslizó sobre la concha tallada. Limpiaba habitaciones de hotel. Dobles turnos, noches largas. Llegaba a casa oliendo a lejía, con los pies hinchados y las manos agrietadas. Su voz se suavizó, pero no perdió firmeza. Y aún así preparaba la cena. Revisaba mis deberes. Me decía que nunca inclinara la cabeza ante personas que confunden un apellido con el carácter. Julián miró a su esposa. Una vida entera descansaba detrás de esas palabras. Una vida sobre la que él nunca había preguntado suficiente. Los labios de Margarita se apretaron en una línea delgada. Ten cuidado, Clara. Clara levantó la cabeza. No, dijo. Tú ten cuidado. Las palabras eran calladas, pero sacudieron el aire. Los ojos de Margarita volvieron al colgante. Clara lo vio de nuevo, y esta vez no escondió el collar. Lo sacó completamente a la luz. La pequeña concha capturó el último resplandor azul de la tarde. Sus líneas talladas brillaron suavemente contra su piel. Mi madre llevaba esto todos los días, dijo Clara. Decía que había pertenecido a alguien que nunca pudo reclamar lo que era suyo. Julián sintió que algo se movía dentro de él. Una advertencia.
Un recuerdo. El repentino silencio en las cenas familiares cuando se mencionaba el antiguo hotel. Su madre cerrando sobres demasiado rápido. Llamadas telefónicas que terminaban cuando él entraba a la habitación. Conversaciones sobre el proyecto de Valparaíso que siempre se detenían antes de que Clara apareciera. Él había pensado que era cuestión de negocios. Dinero familiar. Propiedades antiguas. Nada más. Ahora, de pie frente a su esposa embarazada y a su madre con el rostro pálido, supo que era otra cosa. ¿Cómo se llamaba tu madre?, preguntó Julián. Clara lo miró por un largo momento. Había amor en sus ojos, pero estaba enterrado bajo la decepción. Marianne Wells, dijo ella. Margarita inhaló. Apenas perceptible. Pero suficiente. Julián se giró hacia su madre. ¿Conoces ese nombre? Margarita no respondió. Los manos de Clare permanecieron sobre el colgante. Mi madre murió pagando medicamentos que me ocultó, dijo Clara. Si alguna vez entró en lugares donde gente como tú pensaba que no pertenecía, era con una bandeja en la mano y el dolor en los pies. El control de Margarita volvió a temblar. Julián se acercó a la mesa donde el acuerdo sin firmar seguía esperando. De repente, los papeles parecían menos un contrato y más un encubrimiento. El collar de Clara no era solo una joya. Era la prueba de que algo enterrado había sobrevivido. Y por primera vez esa noche, Julián entendió por qué su madre quería que Clara se fuera antes de que él llegara a casa. No solo temía al bebé. Temía a la mujer que lo cargaba. Y al secreto que colgaba de su cuello. El silencio de Margarita duró demasiado. Esa fue la primera confesión. Julián estaba de pie junto a la mesa del café, mirando a su madre como si un extraño hubiera ocupado su piel. La mujer que podía aplastar una habitación con una sola ceja levantada ahora parecía atrapada por un pequeño colgante de concha marina en el cuello de Clara. Clara exhaló suavemente. Julián lo vio. Margarita supo que ambos lo vieron. Di su nombre, dijo Julián. Los ojos de Margarita se clavaron en él. Esto es absurdo. No, dijo Julián. Lo absurdo es que mi esposa lleve el collar de su madre y que tú lo mires como si acabara de regresar del más allá. Los dedos de Clara se apretaron alrededor del colgante. El salón se sentía más pequeño ahora. Los techos altos, el arte costoso, el personal silencioso más allá del pasillo. Nada de eso importaba. Algo viejo estaba despertando en esa habitación. Margarita caminó hacia el bar y se sirvió agua. Su mano estaba firme. Demasiado firme. Marianne Wells era una empleada de hotel, dijo Margarita. Una mujer que sabía moverse por lugares donde no pertenecía. El rostro de Clara quedó inmóvil. Julián se giró bruscamente. No sigas. Pero Clara levantó una mano. No. Déjala hablar. Margarita la miró con una crueldad calculada que había sido practicada durante años. Tu madre limpiaba habitaciones. Sonreía a hombres adinerados. Las mujeres de ese tipo aprenden rápido donde vive el poder. Los labios de Clara se separaron, pero no salieron palabras. Por un momento, ya no era la mujer fuerte que había rechazado el contrato. Era una hija. Una niña pequeña de nuevo, escuchando a su madre muerta ser arrastrada por el barro por alguien que nunca había conocido el hambre, ni los pies doloridos, ni las noches largas. Luego Clara se irguió. Mi madre trabajó porque tenía que hacerlo, dijo. Trabajó enferma. Trabajó agotada. Trabajó cuando personas como tú la miraban como si fuera un mueble. Los ojos de Margarita destellaron. Ella no era inocente. Las palabras cayeron pesadas. Julián miró fijamente a su madre. ¿Qué significa eso? Margarita no le respondió. Miró solo a Clara. Tu madre se acercó a esta familia mucho antes que tú. El salón quedó en silencio. La respiración de Clara cambió. Suave, irregular. Julián lo escuchó y sintió que algo dentro de él se tensaba. ¿De qué estás hablando?, preguntó. Margarita levantó el mentón, pero su voz había perdido su brillo. Trabajaba en el viejo hotel, el de Valparaíso. Tu padre iba allí con frecuencia. Demasiada frecuencia. Julián se paralizó. Su padre. El viejo hotel. Las conversaciones sin terminar. Los archivos ocultos. La forma en que Margarita siempre había hablado de ese lugar con una amargura que nunca coincidía con una simple disputa de negocios. Clara la miró fijamente. Mi madre nunca me contó eso. Por supuesto que no, dijo Margarita. Las mujeres de ese tipo nunca cuentan la historia completa. Dejan piezas sueltas. Un collar,
Un hijo, una reclamación, una mancha. Julián golpeó la mesa con la mano. El bolígrafo de plata saltó. Ya basta. Margarita se estremeció. Por primera vez, realmente se estremeció. Clara no se movió. Sus ojos se habían llenado, pero ninguna lágrima caía. Mi madre murió sin nada, dijo Clara. Sin mansión, sin abogados, sin un apellido que la protegiera. Solo facturas médicas, dobles turnos y una hija a la que intentaba criar. Margarita miró hacia otro lado. Ese pequeño gesto decía más que cualquier respuesta. Julián se acercó un paso a su madre. No odiabas a Clara porque fuera pobre, dijo despacio. La odiabas porque te recordaba a Mariane. La mandíbula de Margarita se tensó. La voz de Julián bajó aún más. Y porque Mariane tenía algo que ver con mi padre. El rostro de Margarita se endureció de nuevo, pero el miedo de fondo seguía ahí. Clara tocó el colgante como si fuera lo último cálido que quedaba en la habitación. Por eso querías que me fuera, dijo ella. No por el bebé. No solo por Julián. Miró los papeles sin firmar sobre la mesa. Tenías miedo de que yo descubriera lo que sabía mi madre. Los ojos de Margarita ardieron. No sabes nada. Clara dio un paso al frente. No, dijo. Pero tú sí. La mansión pareció contener el aliento. Afuera, las luces de la ciudad comenzaban a brillar en la distancia. Adentro, Julián miró a su madre y comprendió la verdad con dolorosa claridad. Esto nunca fue solo sobre la clase social. Nunca fue solo sobre el embarazo. Era sobre Mariane Wells. Era sobre su padre. Era sobre un secreto que Margarita había pasado años intentando enterrar antes de que Clara entrara a la familia llevándolo alrededor del cuello. Julián no esperó a que Margarita explicara. Extendió la mano hacia una pequeña carpeta medio escondida bajo una revista brillante sobre la mesa auxiliar. Margarita se movió rápido. Demasiado rápido. Deja eso, ordenó ella. Julián se detuvo con la carpeta ya en la mano. La habitación cambió de nuevo. Clara estaba cerca de la puerta, una mano en el vientre, el colgante de concha brillando en su garganta. Su rostro estaba pálido ahora. No de miedo, sino de la terrible sensación de que el pasado estaba caminando hacia ella. Julián abrió la carpeta. Dentro había copias antiguas de documentos, una fotografía rasgada, varias notas escritas a mano, nombres circulados con tinta roja. Mariane Wells. El Grand Harbour Hotel. Transferencia de propiedad. Reclamación no registrada. Julián leyó las palabras una vez. Luego otra vez. Su voz salió áspera. ¿Qué es esto? Los ojos de Margarita se endurecieron. Asuntos de familia. Clara dio un paso cuidadoso hacia adelante. El nombre de mi madre está en esa carpeta. Margarita la miró. Y eso no lo hace tuyo. Clara se encogió, pero no apartó la mirada. Julián desplegó la fotografía rasgada. Mostraba el antiguo hotel junto al agua, en la época en que sus paredes blancas todavía parecían nuevas y sus balcones miraban al mar como brazos abiertos. Cerca de la entrada estaba una Mariane Wells más joven, con uniforme de trabajo, el cabello recogido, y la mano apoyada levemente sobre el mismo collar de concha. A su lado estaba el padre de Julián. Sin tocarla, sin sonreír. Pero lo suficientemente cerca para que la imagen se sintiera como un secreto. El estómago de Julián cayó. Este es el hotel de Valparaíso, dijo. Margarita no respondió. Clara miraba fijamente la fotografía. Su respiración temblaba. Mi madre trabajó allí, susurró. Julián revisó los papeles de nuevo. Había notas sobre la renovación original del hotel. Una disputa de propiedad. Un acuerdo privado nunca registrado públicamente. Una transferencia que había pasado después de que el nombre de Mariane había sido eliminado. Eliminado. Las palabras estaban en la página como un crimen. Clara extendió la mano hacia el respaldo de una silla para sostenerse. Mi madre me dijo que ese hotel era especial, dijo. Nunca me explicó por qué. Solo decía, algunos lugares recuerdan a las personas que los construyeron, aunque las familias ricas olviden. El rostro de Margarita se retorció. Esa mujer te llenó la cabeza de historias. Clara la miró. No. Me llenó la vida de trabajo, de supervivencia, de dignidad. Julián encontró otra página. Una carta. Antigua, doblada, sin firmar. Pero la escritura era la de su padre. No la leyó en voz alta al principio. Sus ojos recorrieron las líneas, y con cada frase, su rostro cambió. Arrepentimiento.
Conmoción. Vergüenza. Clara lo observó. ¿Qué dice? Julián tragó saliva. Dice que Marianne tenía un derecho legítimo sobre el hotel. Margarita se giró. Clara se quedó completamente inmóvil. Julián continuó, con la voz apenas por encima de un susurro. Dice que el hotel no hubiera sobrevivido sin su dinero, sus contactos y su trabajo. Dice que se hicieron promesas. Miró a su madre. Y que fueron enterradas. La voz de Margarita se quebró como el cristal. No sabes lo que pasó. Entonces cuéntanos, dijo Julián. Ella no dijo nada. Y ese silencio dio la respuesta. La mano de Clara subió hacia el colgante. Durante años, había pensado que era solo un recuerdo de su madre. Un pequeño fragmento de amor pasado de una mujer que no tenía nada más que dar. Ahora se sentía más pesado. Como una prueba. Como una herencia. Como una voz desde la tumba que finalmente llegaba a los vivos. Margarita se acercó a Julián. Vas a destruir a esta familia por una camarera de hotel muerta. Julián la miró como si nunca la hubiera visto antes. No, dijo. Tú ya hiciste eso. Clara cerró los ojos. Una lágrima finalmente resbaló por su mejilla. No porque fuera débil. Porque en algún lugar dentro de ella, la niña que había visto a su madre llegar a casa agotada cada noche acababa de aprender la verdad. Su madre no había sido invisible. Había sido borrada. Y la familia que estaba de pie frente a ella había ayudado a hacerlo. La mansión estaba en silencio ahora. Los papeles yacían abiertos. La fotografía temblaba en la mano de Julián. Y el secreto que Margarita había enterrado bajo el dinero, los modales y los suelos de mármol había roto finalmente la superficie. El antiguo Grand Harbour Hotel no pertenecía solo al apellido Whitmore. Una parte pertenecía a Marianne Wells. Y a través de ella, le pertenecía a Clara también. Clara no extendió la mano hacia la carpeta. No de inmediato. Estaba de pie en el centro del salón, una mano presionada sobre el vientre, la otra cerrada alrededor del colgante de concha que de repente pesaba más que el oro. Durante años, había sido el último objeto gentil que su madre le dejó atrás. Ahora era evidencia, un recuerdo, una advertencia. Julián sostenía la fotografía antigua con el rostro sin color. Margarita estaba junto al bar, rígida y pálida como una mujer viendo una puerta cerrada abrirse desde adentro. Clara los miró a los dos. Luego miró los papeles sobre la mesa. El acuerdo, el dinero, el silencio. El pequeño plan ordenado para eliminarla antes de que la verdad pudiera respirar. Y algo dentro de ella se asentó. No era rabia. No era venganza. Era algo más fuerte. Una decisión. Quiero copias de todo, dijo Clara. Su voz era tranquila. Julián levantó la vista. ¿Clara? No, dijo ella, cortándole suavemente. No más tarde. No después de que tus abogados lo revisen. No después de que tu madre lo explique de una manera que proteja a esta familia. Los ojos de Margarita se entornaron. No tienes idea de lo que estás tocando. Clara se giró hacia ella. Sé exactamente lo que estoy tocando. Se acercó a la mesa despacio, con cuidado, como si cada movimiento tuviera que proteger al niño dentro de ella y a la madre que ya no estaba allí para hablar. Estoy tocando la historia que le robaste a mi madre. Los labios de Margarita se tensaron. Esa mujer está muerta. Los ojos de Clara destellaron. Sí, dijo. Y por eso te saliste con la tuya durante tanto tiempo. Las palabras golpearon la habitación como una bofetada. Julián bajó la fotografía. Por primera vez, no interrumpió. No intentó arreglarlo. Solo se quedó allí y escuchó. Clara tomó el contrato sin firmar. Las mismas páginas que Margarita le había empujado como si la dignidad de una mujer pudiera comprarse con un cheque discreto y una dirección separada. Clara leyó la primera página de nuevo. Confidencialidad, separación, sin reclamaciones, sin declaraciones públicas. Esbozó una pequeña sonrisa amarga. Esto nunca fue para proteger a Julián, dijo. Y nunca fue para proteger al bebé. Miró a Margarita. Fue para enterrar a Marianne Wells por segunda vez. Margarita inhaló bruscamente. Clara devolvió el contrato a la mesa. Luego, con ambas manos firmes, lo alejó de sí misma. No voy a renunciar a mi voz. Los ojos de Julián se llenaron de algo cercano a la vergüenza. Clara finalmente lo miró. Lo miró de verdad. Una vez me preguntaste por qué no te hablaba más sobre mi madre, dijo ella. Julián no respondió. La voz de Clara se suavizó, pero no se debilitó.
Porque cada vez que la traía a habitaciones como esta, la gente la hacía más pequeña. Una sirvienta, una mujer pobre, un error, un rumor. Un nombre que la gente podía pronunciar con lástima o desprecio. Tocó el colgante. Pero era mi madre. Trabajó hasta que sus manos se agrietaron. Me amó cuando no le quedaba nada más que dar. Y si ayudó a construir ese hotel, si le prometieron algo, si su nombre fue borrado, entonces he terminado de dejar que otras personas decidan lo que significó su vida. Margarita se acercó. Te arrepentirás de esto. Clara se giró hacia ella con un fuego tranquilo. No, señora Whitmore. Ya me arrepiento de haber guardado silencio. El salón quedó inmóvil. Incluso Julián pareció dejar de respirar. Clara tomó su bolso del sofá. Sus manos temblaban ahora, pero no lo ocultaba. El coraje no significaba que no tuviera miedo. Significaba que se iba de todas formas. Julián se movió hacia ella. ¿A dónde vas? Clara se detuvo en la puerta. A ver al abogado que conocía a mi madre. El rostro de Margarita cambió. Apenas lo suficiente. Clara lo vio. Julián también. Y después de eso, continuó Clara, voy a aprender mi propia historia desde el principio. No a través de susurros. No a través de tu familia. No a través de personas que llaman escándalo a la verdad porque les resulta incómoda. La voz de Julián se quebró. Clara, déjame ir contigo. Ella lo miró por un largo momento. Había amor allí. Pero el amor no era suficiente esta noche. Todavía no, dijo ella. Las palabras eran gentiles y definitivas. Nuestro hijo no necesita un padre que me persiga después de que salga la verdad. Necesita uno que sea capaz de quedarse quieto el tiempo suficiente para enfrentarla. Entonces Clara salió. Sin gritos. Sin un colapso dramático. Solo el sonido de sus pasos cruzando el suelo de mármol. Por primera vez desde que entró en la mansión Whitmore, no estaba pidiendo pertenecer. Estaba recuperando lo que siempre había sido suyo. Su nombre. El de su madre. Su historia. Julián no corrió detrás de Clara. Cada parte de él quería hacerlo. Sus pies ya estaban girados hacia el pasillo. Su mano a medio levantar. Su boca abierta con el nombre de ella en la punta de la lengua. Pero se detuvo. Porque por una vez, Clara le había dicho exactamente lo que necesitaba. No un rescate, no un discurso, no otra promesa hecha demasiado tarde. Necesitaba que él se quedara quieto y enfrentara la verdad. Así que se giró hacia Margarita. El salón se veía diferente ahora. El mismo mármol, el mismo cristal, los mismos muebles perfectos. Pero la habitación ya no se sentía poderosa. Se sentía expuesta. Margarita estaba junto al bar, una mano alrededor de un vaso del que no había bebido. Su rostro había recuperado su forma, pero no su fuerza. Julián caminó hacia la mesa y tomó la carpeta de nuevo. ¿Quién más lo sabe? Preguntó. Margarita miró hacia otro lado. Eso no es de tu incumbencia. Julián soltó una risa breve y sin humor. Mi esposa acaba de salir de esta casa cargando a mi hijo porque intentaste borrarla. ¿Y todavía crees que tú decides lo que me incumbe? Los ojos de Margarita se afilaron. Estás siendo emocional. No, dijo Julián. Llego tarde. Eso aterrizó. Por primera vez, Margarita no tenía respuesta preparada. Julián extendió los papeles sobre la mesa. La fotografía de Marianne Wells. Las notas sobre el Grand Harbour Hotel. Los antiguos documentos de transferencia. La reclamación ocultada. Luego sacó el teléfono. La voz de Margarita se endureció. ¿Qué estás haciendo? Julián no la miró. Llamando a Víctor Hall. Margarita se puso rígida. El nombre significaba algo. Víctor Hall era el asesor legal principal de la familia. El hombre que había manejado los negocios de propiedad Whitmore durante más de 20 años. Voz tranquila, trajes caros, manos limpias en trabajos sucios. La llamada se conectó al tercer timbre. Señor Whitmore, dijo Víctor con suavidad. No lo esperaba. Quiero una auditoría completa, dijo Julián. Silencio. Luego Víctor aclaró la garganta. ¿De qué división? Del proyecto Grand Harbour. De todo. Historial de tierras, propiedad original, acuerdos privados, transferencias, renovaciones, pagos al exterior, archivos sellados. Todo. Margarita se acercó. Julián, cuelga. Él la miró directamente. Y la quiero independiente, continuó. No a través de nuestra oficina habitual. No a través de nadie leal a mi madre.
La voz de Víctor cambió. Cuidado. Es una petición seria. Es una orden. El vaso de Margarita golpeó el bar con un chasquido agudo. Estás cometiendo un error que podría dañar a esta familia durante generaciones. Julián finalmente bajó el teléfono. No, madre. Estoy verificando si esta familia primero dañó a alguien más. Víctor no dijo nada. Julián podía escuchar papeles moviéndose al otro lado de la línea. Un hombre que de repente se daba cuenta de que la versión segura de esa noche había desaparecido. Puede haber sensibilidades, dijo Víctor. La mandíbula de Julián se tensó. Hay una mujer embarazada a quien acaban de entregarle un contrato de silencio en mi sala de estar. Hay una mujer muerta cuyo nombre está enterrado en nuestros archivos de propiedad. Y hay un proyecto hotelero que vale millones, construido sobre documentos que mi esposa nunca debía ver. Hizo una pausa. No me hables de sensibilidades. El rostro de Margarita volvió a palidecer. Julián se giró hacia las ventanas. Afuera, las luces de la ciudad se extendían por la oscuridad como 1000 testigos silenciosos. Asumo el control directo del proyecto Grand Harbour a partir de ahora, dijo. Ningún documento se mueve sin mi aprobación. Ningún comunicado de prensa, ninguna filtración, ninguna reunión privada. Manden confirmación escrita en menos de una hora. Víctor dudó. Sí, señor Whitmore. Julián terminó la llamada. La habitación cayó en un silencio tan pesado que parecía presionar contra las paredes. Margarita lo miraba fijamente. La elegirías a ella sobre tu propia sangre. Julián miró la fotografía de Marianne Wells. Luego el contrato sin firmar. Luego a su madre. Durante años pensé que la sangre significaba lealtad, dijo. Esta noche aprendí que también puede significar silencio. Los labios de Margarita temblaron de rabia. Ella te destruirá. Julián negó con la cabeza. No. Ella ya me salvó. Tomó la carpeta y la sostuvo contra el pecho. No como un arma. Como responsabilidad. Por primera vez en su vida, Julián Whitmore no estaba protegiendo el apellido familiar. Estaba cuestionando lo que había costado. Y en algún lugar más allá de esas paredes de mármol, Clara caminaba hacia la noche cargando la verdad que él debería haber buscado hace mucho tiempo. Al amanecer, la mansión Whitmore estaba en silencio. El tipo de silencio que llega después de una tormenta cuando todos dentro de la casa fingen que las paredes no temblaron. Julián no había dormido. Estaba sentado solo en su estudio. La carpeta abierta frente a él. La fotografía de Marianne Wells bajo la lámpara amarilla del escritorio. A su lado reposaba el acuerdo sin firmar que Margarita había intentado imponer a Clara. Cada página se veía peor a la luz del día. No más limpia, no más razonable. Peor. Porque ahora Julián podía verla por lo que era. Una desaparición planificada. A las 7:12 de la mañana, su teléfono vibró. Luego otra vez. Y otra vez. A la cuarta llamada, ya sabía. Margarita se había adelantado. El titular estaba en todas partes antes del desayuno. La esposa embarazada del heredero Whitmore abandona la mansión en medio de preguntas sobre la fortuna familiar. Julián miró la pantalla. La sangre se le heló. Otro artículo apareció minutos después. Según fuentes, la joven esposa exigió dinero antes de marcharse. Fuentes. Esa palabra casi le hizo reír. Sabía exactamente quién era la fuente. El artículo no mencionaba el contrato. No mencionaba las amenazas. No mencionaba a Clara sola en el salón con una mano sobre su hijo por nacer mientras Margarita intentaba borrarla. No. Llamaba a Clara inestable. La llamaba ambiciosa. Sugería que se había casado en la familia Whitmore demasiado rápido, que había quedado embarazada demasiado pronto, y que se había ido cuando las expectativas económicas no se cumplieron. Julián se puso de pie tan rápido que la silla golpeó la pared detrás de él. Al otro lado de la casa, Margarita ya estaba en el comedor. Perfectamente vestida, perlas en su lugar, café intacto, un periódico doblado junto al plato como si no acabara de encender una cerilla y lanzarla a la vida de Clara. Julián entró sosteniendo el teléfono. «Tú hiciste esto». Margarita levantó los ojos lentamente. «Protegí a la familia». «Mentiste». Corregí la narrativa antes de que ella creara la suya. La mano de Julián se apretó alrededor del teléfono. Se fue porque intentaste comprar su silencio. La expresión de Margarita no cambió. Se fue porque mujeres como ella saben cuando la presión se vuelve rentable. Julián la miró durante un segundo. No reconocía a la mujer que lo había criado.
O quizás por fin si la reconocía. Le filtraste esto para castigarla. Margarita dejó la taza. No, Julián. Lo filtré porque el mundo respeta la primera historia que escucha. Las palabras aterrizaron con una precisión nauseabunda. Clara apenas había salido con la verdad, y Margarita ya había envuelto esa verdad en vergüenza. Al otro lado de la ciudad, Clara estaba sentada en la sala de espera del doctor Alan Pierce, el abogado que en su día había representado a su madre. Su teléfono estaba boca abajo sobre su falda. Seguía vibrando. No lo tocaba. Ya sabía. La gente había empezado a enviarle mensajes. Unos con preocupación, otros con curiosidad, algunos con el tipo de lástima que se siente como otro insulto más. Sus manos temblaban sobre el vientre. El bebé se movió y Clara cerró los ojos. Aquí no. Ahora no. Se había prometido que no se rompería en otra habitación construida por hombres poderosos. El doctor Pierce abrió la puerta de su despacho. Era más mayor de lo que Clara esperaba. Delgado, cabello plateado. Su traje estaba gastado en los puños. Cuando vio el colgante de concha en el cuello de Clara, su rostro se suavizó. «Se parece usted a su madre», dijo. Ese fue el momento en que Clara casi lloró. Casi. Pero se lo tragó. «Están arrastrando mi nombre por la prensa», dijo. «La señora Whitmore quiere que la gente crea que me fui por dinero». Los ojos del doctor Pierce se oscurecieron. ¿Y se fue por dinero? Clara lo miró. No. Él asintió una vez. Entonces respondemos con cuidado. Clara se sentó más erguida. No quiero venganza. Lo sé. No quiero destruir a Julián. Lo entiendo. Su voz tembló, pero sus ojos se mantuvieron claros. Quiero que la verdad sobreviva más tiempo que su mentira. De vuelta en la mansión, Julián llamó a Víctor Hall de nuevo. Ningún comunicado de la familia, dijo Julián. Ninguna filtración más, ninguna fuente sin nombre. Si aparece un solo artículo más atacando a Clara, publicaré personalmente el contrato que mi madre le puso delante. Margarita estaba de pie en la puerta detrás de él. Su rostro se endureció. Julián no se giró. Y Víctor, añadió, empieza a preservar todas las comunicaciones relacionadas con la noche de ayer. Un silencio siguió. Luego Víctor respondió en voz baja. Entendido. Julián terminó la llamada. Margarita habló desde detrás. Expondrías a tu propia madre. Julián se giró. No, dijo. Tú te expusiste sola. Afuera, la ciudad estaba completamente despierta. Los coches se movían por las calles de la mañana. Los teléfonos se encendían. Los extraños leían titulares y creían lo que les daban. Pero dentro de un pequeño despacho de abogados al otro lado de la ciudad, Clara finalmente tomó su teléfono. Leyó las mentiras. Una por una. Con los labios apretados. Luego dejó el teléfono sobre el escritorio y miró al doctor Pierce. Ayúdeme a redactar un comunicado. Su voz era tranquila ahora. No rota. No suplicante. Porque Margarita había comenzado una guerra con susurros. Y Clara estaba a punto de responder con dignidad. Clara no redactó el comunicado desde la rabia. Eso sorprendió al doctor Alan Pierce. Había visto antes a personas destruidas por familias poderosas. Había observado a personas buenas entrar a su despacho temblando, furiosas, dispuestas a quemar cada nombre vinculado a su dolor. Pero Clara estaba sentada frente a él con una mano sobre el vientre y la otra cerca del colgante de concha de su madre. Su cara estaba cansada. Tenía los ojos enrojecidos. Aún así, su voz se mantuvo firme. No quiero sonar como ellos, dijo. El doctor Pierce miró por encima de sus gafas de lectura. ¿Cómo quiénes? Clara miró el teléfono sobre el escritorio donde el titular seguía brillando. Como personas que usan la vergüenza porque la verdad es demasiado peligrosa. El abogado se recostó despacio. Por un momento, no habló. Luego asintió. Muy bien, dijo. Entonces lo mantenemos limpio. Clara bajó la vista a la página en blanco. La primera frase fue la que más tiempo le costó. No porque no tuviera nada que decir, sino porque tenía demasiado. Podría haber descrito la voz de Margarita en el salón. El contrato. El bolígrafo. La forma en que Julián llegó demasiado tarde. Podría haberle contado al mundo que habían amenazado a un bebé antes de dar su primera bocanada de aire. Pero no lo hizo. La venganza hubiera sido fácil. La dignidad requería más fortaleza. Al otro lado de la ciudad, Julián estaba en su estudio cuando llegó la confirmación escrita de Víctor Hall.
Ningún documento del proyecto Grand Harbour se movería sin la aprobación de Julián. Se había solicitado una auditoría independiente completa. Julián leyó el correo 2 veces. Luego su teléfono vibró. El comunicado de Clara se había hecho público. Abrió el mensaje con el pulgar ya temblando. No he exigido dinero a la familia Whitmore. No he iniciado ninguna negociación por beneficio personal. Mi prioridad es mi hijo, mi salud y la verdad sobre la historia de mi difunta madre con el Hotel Grand Harbour. Pido privacidad mientras se revisan los documentos legales. Eso era todo. Sin insultos. Sin acusación contra Julián. Sin ataque dramático. Solo suficiente verdad para que la mentira no pudiera sostenerse sola. Julián se sentó despacio. De alguna manera, su contención le dolía más que la rabia. Porque Clara podría haberlo destruido en un solo párrafo. Podría haberle contado al mundo que había sido ciego en su propio hogar. No lo hizo. Margarita entró sin llamar. Ya había visto el comunicado. Julián lo supo por la línea dura de su boca. Es inteligente, dijo Margarita. Julián levantó la vista. Es honesta. Se está posicionando. No, dijo Julián. Está protegiendo lo que tú intentaste enterrar sin volverse cruel como tú. Los ojos de Margarita destellaron. Todavía no entiendes cómo funciona esto. Julián se puso de pie. Creo que ahora sí lo entiendo. Levantó el teléfono. Le filtraste a la prensa una mentira. Ella respondió con un párrafo. Sin drama, sin venganza. Hizo una pausa. Y de alguna manera parece más fuerte que todos nosotros juntos. El rostro de Margarita se tensó con el pánico que ya no podía ocultar del todo. Ese comunicado menciona el hotel. Eso levantará preguntas. Debería levantarlas. Estás dejando que ella abra una puerta que debería permanecer cerrada. La voz de Julián bajó. No, madre. Tú cerraste esa puerta sobre una mujer muerta, y luego intentaste cerrarla también sobre su hija. Mientras tanto, en el despacho del doctor Pierce, Clara observaba cómo se extendía el comunicado. Su teléfono no paraba de vibrar. Periodistas, números desconocidos, mensajes de personas que la habían ignorado el día anterior y de repente se preocupaban. Lo dejó boca abajo. El doctor Pierce la observaba con atención. Lo hizo bien. Clara esbozó una sonrisa débil. No siento que haya ganado. No estaba intentando ganar. Miró por la ventana. Afuera, la gente normal cruzaba la calle con cafés, bolsas del supermercado y maletines. La vida seguía su curso, incluso cuando la historia de una familia se resquebrajaba. Clara tocó el colgante. Mi madre pasó toda la vida siendo objeto de conversaciones de personas que nunca la escucharon, dijo. No voy a dejar que me hagan lo mismo a mí. El doctor Pierce asintió. Luego deslizó una carpeta sobre el escritorio. Hay más que necesitas ver. Clara la miró. Su mano tembló antes de abrirla, pero la abrió de todas formas. Porque la mentira había sido respondida. El silencio se había roto. Y Clara había aprendido algo poderoso esa mañana. No tenía que gritar para ser escuchada. Solo tenía que decir la verdad y negarse a desaparecer. Julián pensó que la peor verdad ya había salido a la luz. Estaba equivocado. Al caer la tarde, la auditoría independiente había comenzado a extraer archivos antiguos de lugares que la familia Whitmore había dejado intactos durante años. Cuartos de almacenamiento, archivos legales, cajas selladas marcadas con palabras amables como registros históricos y propiedad inactiva. Pero las mentiras viejas no duermen para siempre. Esperan. Julián estaba de pie en la oficina del proyecto Grand Harbour, con las mangas enrolladas y la corbata aflojada, mirando una pila de documentos que Víctor Hall había colocado sobre la mesa de conferencias. Víctor ya no parecía cómodo. Su actitud cara se había esfumado. «Hay irregularidades», dijo Víctor. Julián lo miró. «Habla claro». Víctor tragó saliva. Los registros de propiedad originales fueron alterados antes de que se finalizara la transferencia del hotel. Julián sintió que la habitación se inclinaba. Sobre la mesa yacía una copia de un antiguo acuerdo que involucraba a Marianne Wells. La madre de Clara. Una mujer a quien su familia había descartado como una camarera de hotel, un rumor, un problema. Pero allí estaba. Su nombre, su firma, su reclamación. Julián tomó la página despacio. ¿Quién aprobó la alteración? Víctor dudó. Los ojos de Julián se endurecieron. Dilo. Víctor bajó la voz. Su madre. Las palabras no explotaron.
Se hundieron. Pesadas. Definitivas. Julián se giró hacia la ventana. Afuera, la ciudad se movía como si nada hubiera ocurrido. Coches, oficinas, luces, personas regresando a casa. Vida ordinaria. Dentro de él, algo se derrumbó. Durante años había confiado en la versión de Margarita sobre todo. Su disciplina, su elegancia, sus advertencias sobre las personas que querían el apellido familiar. Había confundido el control con la protección. Ahora lo entendía. Su madre no había estado protegiendo a la familia. Había estado protegiendo un robo. Su teléfono vibró. Clara. Por un segundo, solo miró su nombre. Luego respondió. Julián, dijo ella. Su voz era tranquila pero cansada. También encontré algo. Cerró los ojos. ¿Qué? El doctor Pierce le había mostrado a Clara una carta antigua de Marianne. Una carta nunca enviada. En ella, Marianne había escrito que se le habían hecho promesas sobre el hotel. Que el padre de Julián conocía la verdad. Que tenía miedo de que Margarita la borrara antes de que alguien pudiera escuchar su versión. La voz de Clara tembló en la última línea. Escribió, algún día mi hija puede necesitar la prueba de que no estaba mintiendo. Julián se aferró al borde de la mesa. No le quedaba ninguna defensa. Ninguna explicación suficientemente limpia. Ninguna disculpa lo bastante grande. Clara, susurró. Mi madre alteró los registros. Silencio. Luego una pequeña exhalación. No de sorpresa. De dolor. Julián lo odió más que nada. Que Clara ya hubiera conocido suficiente sufrimiento para que incluso la traición sonara familiar. ¿Y tu padre? Preguntó ella. Julián miró otro documento sobre la mesa. La letra de su padre. Notas sobre Marianne. Arrepentimiento enterrado en tinta. Una promesa a medias cumplida y luego abandonada. Lo sabía, dijo Julián. Las palabras le quemaron la garganta. Sabía que ella tenía una reclamación. Sabía lo que se hizo. Y se quedó callado. Clara no respondió de inmediato. Julián podía escuchar el suave zumbido del tráfico a través de su teléfono. Quizás desde la ventana del despacho del doctor Pierce. Quizás desde la calle de abajo. Por un momento, no eran marido y mujer. Eran dos personas de pie a ambos lados del pecado enterrado de una familia. Luego Clara habló. Mi madre murió pensando que nadie la creía. Julián bajó la cabeza. Lo siento. Sonó pequeño. Casi inútil. Pero era todo lo que tenía. La voz de Clara se suavizó. No con perdón. Con agotamiento. Esto ya es más grande que nosotros. Julián miró los documentos. Sí, dijo. Pero yo ayudé a que llegara hasta aquí. Cada vez que no pregunté. Cada vez que miré hacia otro lado. Cada vez que creí que el silencio significaba paz. Al otro lado de la línea, Clara estaba sentada con una mano en el vientre y la otra sobre la carta de su madre. Los ojos se le llenaron, pero no se quebró. Julián continuó. No puedo deshacer lo que hizo mi familia. Y no puedo deshacer lo que fallé en ver. Pero puedo dejar de proteger la mentira. Clara cerró los ojos. Por primera vez, Julián no le pedía que volviera a casa. No le pedía consuelo. Estaba mirando de frente los escombros. Y eso fue lo primero honesto que había hecho en todo el día. Afuera, comenzaba a caer la tarde de nuevo. La misma hora en que Julián había entrado a la mansión y escuchado a su madre amenazar a su esposa. Solo que ahora la oscuridad no ocultaba la verdad. La revelaba. La reunión de la junta fue convocada para las 8 de la mañana siguiente. No en el gran comedor. No en el despacho privado de Margarita Whitmore, donde había controlado a la familia durante décadas con sonrisas pulidas y amenazas silenciosas. Esta vez Julián eligió la sala de conferencias con paredes de cristal de Whitmore Holdings. Sin retratos. Sin vajilla de plata. Sin recuerdos familiares en las paredes. Solo una mesa larga, 12 sillas de cuero y el horizonte de la ciudad mirándolos de frente. Margarita fue la última en llegar. Por supuesto que sí. Traje color crema, perlas, cabello perfecto, la barbilla levantada como si nada en el mundo hubiera cambiado. Pero todos en la sala sabían que algo había cambiado. Víctor Hall estaba sentado cerca del extremo de la mesa, con los ojos bajos y una gruesa carpeta frente a él. Dos auditores independientes estaban a su lado con los portátiles abiertos. Los miembros de la junta susurraban entre ellos hasta que Julián entró. Entonces la sala quedó en silencio. Julián no se sentó.
Estaba de pie en la cabecera de la mesa con los archivos del Gran Harbour apilados ordenadamente frente a él. Por un momento, parecía el hombre que Margarita había criado. Calmado, controlado, poderoso. Luego abrió la carpeta. Mi madre queda retirada de todas las decisiones relacionadas con el proyecto del Hotel Gran Harbour con efecto inmediato. Los ojos de Margarita se clavaron en él. Nadie respiró. Julián continuó. No revisará documentos. No autorizará comunicaciones. No contactará a asesoría legal. No hablará con la prensa. No representará a esta familia en ningún asunto relacionado con esa propiedad. Margarita soltó una risa suave y peligrosa. No puedes hacer eso. Julián miró a Víctor. Víctor aclaró la garganta. Bajo la estructura actual de gobierno corporativo, el señor Whitmore puede asumir la supervisión directa, pendiente de investigación por irregularidades materiales. Margarita se giró hacia él. Víctor. La palabra era una advertencia. Pero Víctor no se dobló esta vez. Ajustó sus gafas y miró el archivo. Los registros lo respaldan. Esa frase cayó como un martillo. El rostro de Margarita cambió. No mucho. Pero lo suficiente. La sala lo vio. Julián colocó un documento en el centro de la mesa. Este es un registro de propiedad alterado. Luego otro. Este es un acuerdo privado suprimido. Y otro más. Esta es correspondencia que hace referencia a Marianne Wells y a su reclamación sobre la inversión original en el hotel. Los labios de Margarita se tensaron. Marianne Wells era una empleada. La voz de Julián se mantuvo baja. Era una persona. El salón quedó inmóvil. Tenía un nombre, una firma, una reclamación. Y según estos documentos, esta familia lo sabía. Uno de los miembros de la junta se removió incómodo en su silla. Margarita se recostó en la suya. Estás dejando que tu esposa envenene tu juicio. Julián la miró largo tiempo. No, dijo. Mi esposa me hizo ver lo que tú me entrenaste para no ver. Eso golpeó más fuerte que cualquier rabia. La máscara de Margarita se agrietó. ¿Crees que Clara es inocente? ¿Crees que simplemente llegó a esta familia con ese collar por casualidad? ¿Crees que esto es amor? Las manos de Julián descansaron sobre la mesa. Creo que intentaste obligar a una mujer embarazada a firmar sus derechos antes de que yo llegara a casa. Nadie se movió. Creo que filtraste una mentira a la prensa antes del amanecer. Los ojos de Margarita destellaron. Protegí nuestro nombre. Julián asintió despacio. Sí. Eso es lo que siempre lo llamas. Abrió la última carpeta. Pero proteger un nombre no es lo mismo que proteger la verdad. Al otro lado de la ciudad, Clara estaba en el despacho del doctor Pierce, siguiendo la reunión a través de un enlace de vídeo seguro que Julián le había enviado. No lo había pedido. Él lo había ofrecido. Sin presión, sin exigencias. Solo una prueba. Tenía la mano sobre el vientre mientras Julián hablaba. Hasta que la investigación concluya, dijo Julián, Margarita Whitmore no tendrá autoridad sobre el Gran Harbour. Margarita se puso de pie. Esta familia se arrepentirá de haberme humillado. Julián la miró a los ojos. No, madre. Esta familia por fin ha dejado de humillar a otros. Por primera vez en su vida, Margarita Whitmore no tenía dónde mandar. No había susurros que dar, no había abogados escondidos, no había silencio esperando para protegerla. Se tomó la votación. Uno por uno, las manos se levantaron. Al principio no fue por valentía. Fue por miedo a la evidencia. Pero se levantaron. Margarita se quedó de pie mientras su poder salía de la sala con tranquilidad. Oficialmente. Por completo. En la pantalla de Clara, Julián no sonrió. Simplemente recogió los papeles y miró a la cámara por un breve instante. No como un hombre pidiendo perdón. Como un hombre empezando a ganarse el derecho a pedirlo. Clara no regresó a la mansión. Ni ese día. Ni el siguiente. Julián no se lo pidió. Por primera vez, comprendió que el amor no era arrastrar a alguien de vuelta al lugar donde le habían hecho daño. El amor era mantener la puerta abierta sin pararse delante de ella. Así que se encontraron en un lugar neutral. Una pequeña cafetería cerca del juzgado. Sin suelos de mármol. Sin retratos familiares. Sin personal fingiendo no escuchar. Solo mesas de madera, luz cálida y la lluvia golpeando suavemente contra las ventanas. Clara llegó con un abrigo gris, una mano sobre el vientre. El colgante de concha estaba metido bajo el cuello, pero Julián sabía que estaba ahí.
Se puso de pie demasiado rápido cuando la vio. Luego se contuvo. «Hola», dijo. Clara asintió. «Hola». Mucha historia descansaba entre esas dos palabras pequeñas. Julián quería explicarlo todo. La reunión de la junta. La remoción de su madre. La auditoría. Los documentos. Las llamadas que había hecho. Pero Clara ya sabía suficiente. Y este encuentro no era sobre él demostrando que por fin había hecho lo correcto. Era sobre escuchar. Se sentaron uno frente al otro. Por un momento, ninguno habló. La camarera trajo té para Clara y café negro para Julián. Clara rodeó la taza caliente con ambas manos. Julián notó la ligera inflamación en sus dedos. La sombra de cansancio bajo sus ojos. Antes las habría pasado por alto. Ya no las pasaría por alto más. «Encontré un apartamento», dijo Clara. El pecho de Julián se tensó. «¿Es seguro?» «Sí». «¿Necesitas algo?» Clara lo miró. El Julián de antes hubiera confundido esa pregunta con amabilidad. Ahora escuchaba el peligro que había en ella. El dinero podía convertirse en control si se ofrecía de la manera equivocada. Así que se corrigió. «Quiero decir», dijo despacio, «dime cómo puedo apoyarte sin quitarte tus decisiones». La expresión de Clara cambió apenas un poco. No fue perdón. Fue reconocimiento. «Esa es una mejor pregunta», dijo ella. Julián asintió. «Estoy aprendiendo». Clara miró por la ventana. Un hombre ayudaba a una señora mayor a cruzar la acera mojada. Los coches pasaban despacio, los faros borrosos por la lluvia. «Mi médico dice que el bebé está bien», dijo. Julián cerró los ojos un segundo. El alivio lo atravesó tan fuertemente que las manos le temblaron. «Gracias a Dios», susurró. Clara lo observó. «Nuestro hijo está bien», añadió. Julián la miró. «¿Un hijo?» La palabra casi lo rompió. Sonrió, pero no demasiado. Sabía que no era su momento. La mano de Clara se movió sobre el vientre. «No quiero que se críe en medio de una guerra», dijo. «No lo estará. No puedes prometerlo solo porque tu madre perdió una votación». Julián asintió. «Tienes razón». Esa respuesta la sorprendió. Julián continuó. «Puedo prometerte límites. Legales y personales. Puedo prometerte que no tendrá acceso a ti, al bebé ni a las decisiones sobre vuestras vidas a menos que tú lo permitas». Clara lo estudió. «¿Y nosotros?» La pregunta era tranquila. Julián bajó la vista a su café. «No lo sé», dijo con honestidad. «Te amo. Pero sé que eso no repara lo que ignoré». Los ojos de Clara se suavizaron con tristeza. «No, no lo repara. Quiero ganarme la confianza», dijo él. «No exigirla». La lluvia resbalaba por la ventana entre ellos y la calle. Clara tomó un lento respiro. «Mi madre pasó toda su vida aceptando lo que las personas poderosas decidían por ella. Yo no voy a vivir así. No deberías. Y no voy a volver a casa solo porque tú finalmente viste la verdad». Julián tragó saliva. «Lo sé». Por primera vez, el silencio entre ellos no se sentía como un castigo. Se sentía como espacio. Espacio para el dolor. Espacio para la honestidad. Espacio para algo nuevo, si algún día llegaba a crecer. Clara sacó de su bolso una copia de la carta de Marianne y la colocó sobre la mesa. «Quiero que la leas toda», dijo. «No esta noche como un esposo intentando recuperarme. Léela como el hijo del hombre que guardó silencio». Julián tocó el papel con cuidado, como si fuera sagrado. «Lo haré». Clara se puso de pie unos minutos después. Julián no extendió el brazo hacia ella. No le pidió que se quedara. Solo la acompañó hasta la puerta y la sostuvo abierta mientras el aire fresco de la lluvia se colaba entre ellos. Antes de salir, Clara se detuvo. «Llegaste tarde, Julián». Los ojos de él se llenaron. «Lo sé». Ella lo miró. «Pero estás aquí ahora». Y luego salió bajo la lluvia, con una mano sobre su hijo, avanzando despacio pero con paso firme hacia su propia vida. Julián la observó marcharse. Sin perseguirla. Sin controlarla. Solo de pie allí, con la carta en la mano, entendiendo por fin que la sanación no sería un gran reencuentro. Sería pequeña, honesta, lenta. Y esta vez, tendría que aparecer antes de que comenzara el daño. Meses después, las puertas del antiguo Grand Harbour Hotel volvieron a abrirse. No para inversores. No para las cámaras. Para las personas cuyos nombres habían sido olvidados. Clara estaba de pie en el vestíbulo, bajo las luces de bronce restauradas,
con su hijo recién nacido apretado contra el pecho. Julián estaba a su lado. Tranquilo. Sin intentar liderar el momento. Detrás de ellos, una nueva placa de bronce capturaba la luz de la mañana. Fondo Memorial Marianne Wells. En honor a los trabajadores que construyeron este lugar con sus manos, su sacrificio y su dignidad. Clara tocó el colgante de concha de su madre. Por primera vez, no lo sintió pesado. Lo sintió vivo. El vestíbulo estaba lleno de jóvenes estudiantes de hotelería. Algunos venían de familias con muy poco. Algunos tenían madres que limpiaban habitaciones, padres que trabajaban el turno de noche, abuelos que habían cargado en silencio con el dolor durante años. Ahora sus futuros llevaban un nombre. El nombre de Marianne. Julián miró a Clara. Ojalá lo hubiera visto antes, dijo. Clara miró la placa. Luego miró a su hijo. Yo también, susurró. Pero ahora él sí lo verá. El bebé se movió en sus brazos. Afuera, el viento marino entraba por las puertas abiertas. Y dentro de ese hotel, la verdad por fin tenía un hogar. A veces las heridas más profundas no las causan los extraños. Vienen del silencio. De mirar hacia otro lado. De elegir la comodidad sobre la verdad. Pero la sanación comienza cuando alguien finalmente tiene el coraje de decir, esta historia importa. Esta persona importó. No dejaré que desaparezca. Nunca subestimes a una persona callada. A veces carga una verdad lo bastante poderosa como para cambiar a toda una familia. ¿Qué parte del camino de Clara te llegó más profundo? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para más historias emotivas que nos recuerdan porque la verdad, la dignidad y el amor todavía importan.